ya pueden disfrutar de otra vez una instalación que brinda a los capitalinos la oportunidad de conocer gran parte de las aves que viven en nuestro país. Eric Pinto estuvo ahí y nos muestra los detalles. Vamos a ver. Este aviario se localiza en la colonia Polanco, al norponiente de la alcaldía Miguel Hidalgo. En el Parque Abraham Lincoln, este sitio, recientemente habilitado y reabierto al público, se convirtió en un atractivo para quienes disfrutan de conocer la fauna mexicana y extranjera. Las aves que nosotros resguardamos aquí son aves que han sido rescatadas por parte de Profepa y algunas de ellas se encuentran en peligro de extinción. Algunas de ellas son el loro amazonas y el loro viridiginalis. Actualmente el aviario alberga 250 aves pertenecientes a 55 especies. La mayoría de ellas son 100% mexicanas, pero existen otras de tipo exótico. Tal es el caso de la cacatúa, que proviene de las Islas Malucas, o los pavos reales, que son originarios de la India. El trabajo que aquí se realiza es titánico. Tras pasar un proceso de adaptación, reciben también tratamiento médico. Y para conservar a todas las especies, se sigue al pie de la letra indicaciones específicas. Aquí se les proporciona la alimentación adecuada porque pues muchas veces no se les ofrece la alimentación que requieren. O sea que se les da una dieta formulada en base a las necesidades específicas de cada ejemplar. El aviario Abraham Lincoln, además de fomentar el cuidado y preservación de muchas especies de aves, también genera aprendizajes. Se van con mucho conocimiento sobre las aves que nosotros tenemos aquí y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Sobre todo el cuidado del hábitat del cual estas especies fueron extraídas, ¿no? Quienes deseen visitar este fantástico lugar pueden hacerlo de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde o sábados y domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Lo mejor de todo es que únicamente se cobra una cuota de recuperación mínima si se compara con el conocimiento que en este sitio se adquiere. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.